Hola médicos, yo soy el doctor Damián Treviño y el día de hoy vamos a revisar el diagnóstico y tratamiento del infarto agudo al miocardio de acuerdo con lo que nos dice la guía de práctica clínica. Vemos que esta es la de la actualización del 2021. Vamos a ir viendo nuestra guía de práctica clínica. Tenemos todos estos datos, nos dice la actualización que tuvo del 2013, que fue la previa, en donde hablaba de los mayores de 65 años. Sabemos que el término de infarto agudo al miocardio va a hacer referencia cuando existe evidencia de daño miocárdico con la elevación de las troponinas cardíacas arriba de la percentila 99 en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Se considera con elevación de ST cuando este se presenta en dos derivaciones contiguas que sean electroanatómicas. ¿Okay? La causa, ya sabemos, la más común es por aterosclerosis, en donde existe un cambio en su estructura con rotura o erosión y posteriormente permite la formación de un trombo intracoronario. Se ocluye y me desarrolla el infarto. Otros mecanismos menos frecuentes vamos a tener todos estos que vemos aquí. Y de acuerdo a cada uno de ellos, pues le vamos a otorgar un tipo de clasificación. Tipo 1, ya dijimos que la rotura de la placa aterosclerótica. El tipo 2, secundario a desequilibrio isquémico. Tipo 3, muerte sin posibilidad de contar con biomarcadores. Tipo 4, relacionados ya sea al ICP, trombosis del stent o reestenosis del stent o reestenosis después de haberle hecho una angioplastia por valor. Y el tipo 5, relacionado con cirugía de derivación arterial coronaria. Entonces, dependiendo del por qué mi paciente desarrolló infarto, yo voy a definir el tipo de infarto que tuvo mi paciente. Las manifestaciones clínicas, ya sabemos, la típica es el dolor torácico retroesternal, opresivo intenso que me dure más de 20 minutos. Entonces, sabemos que es una de las enfermedades más comunes y muy probablemente se las vayan a preguntar a ustedes en el examen. La guía de práctica clínica nos hace varias preguntas. La primera de ellas es que si yo tengo a mi paciente que ya sabemos, le hice la historia clínica, el electrocardiograma y el ecocardiograma, si yo no le hiciera todas estas cosas a mi paciente, ¿el diagnóstico sería igual a los pacientes que se las hice? Pues evidentemente no, la respuesta es no, no sería igual. Entonces nos ponen varios estudios. Aquí, por ejemplo, en el estudio Renasca IMSS, vemos que los factores de riesgo más frecuentemente asociados fueron hipertensión, tabaquismo, diabetes, dislipidemia y síndrome metabólico. Y el diagnóstico en su presentación clínica incluyó dolor torácico típico, síntomas neurovegetativos, disnea y síncope. Todo esto es necesario a la hora de yo estar analizando mis casos clínicos. Si tengo un paciente con antecedente de hipertensión, tabaquismo, diabetes, que tiene un dolor típico con síntomas neurovegetativos, pues hay que hacerle un electrocardiograma, o sea, muy probablemente sea un infarto. En las mujeres se cambia un poco, ya que en las mujeres el dolor en el hombro y en el brazo va a ser más frecuentemente que el dolor en el pecho, ¿sí? Y eso hay que recordarlo, porque vamos a tener síntomas atípicos como son estos: el dolor en el cuello, el dolor en tórax posterior, maxilar inferior, náusea, debilidad y fatiga, los cuales también son más comunes en mujeres que en hombres, y tenemos que tenerlos en mente para poder identificar adecuadamente esos síndromes coronarios agudos que nos ponen en LENAR. Hay que sospecharlo siempre y sospecharlo en infarto agudo al miocardio cuando tengan dolor de hombro y brazo en mujeres. Vean cómo los recargan mucho y es una recomendación. El electrocardiograma siempre se tiene que hacer a todos los pacientes y tiene que ser de 12 derivaciones, ¿sí? El electrocardiograma, cuando tenemos una nueva y prolongada elevación del ST con cambios recíprocos en otra cara, o sea que sería la imagen del espejo como lo podemos ver aquí, pues es muy sugestivo a que tengamos un síndrome coronario agudo con una isquemia aguda y una posterior necrosis, ¿sí? Aquí podemos ver cómo está el ST elevado en D2, en D3 y en ABF, y hay un infradesnivel en D1 y también lo podemos observar en ABL. Todo esto, el infranivel sería el cambio recíproco o la imagen en espejo, que usualmente nos va a dar muchos datos de que mi paciente sí tiene un IAMCEST. Entonces el electrocardiograma, hay que recordar, también siempre se hace a 10 milivoltios, ese es el estándar, y por lo que 0.1 milivoltios me va a equivaler a 1 milímetro en el eje vertical. Existen varios criterios de acuerdo al voltaje que tiene cada uno de la elevación del ST, con lo cual yo voy a definir infarto, que son esos que vemos aquí, que ya van a poder ustedes revisar más detenidamente en la videoclase
de infarto agudo al miocardio. Solamente recuerden que todos estos cuadros los van a encontrar en la guía de práctica clínica también. Sospechar en un infarto derecho es más que nada en pacientes que tengan un infarto agudo al miocardio inferior y que tengan datos clínicos como por ejemplo distensión venosa yugular, que tengan aparte de su hipotensión, pues hay que sospechar, hay que hacerles B3R y B4R y buscar en ese grupo de pacientes si no tienen un también infarto derecho asociado al infarto inferior. El infarto posterior lo vamos a buscar en B7, B8 y B9 y pueden repasar ustedes cuáles son los criterios específicos para cada uno de ellos. Aquí lo importante también es que de acuerdo a la derivación que se encuentra afectada va a ser la localización del infarto y nos puede ayudar a nosotros saber la localización o la arteria implicada, como lo vemos acá abajo, para descartar algunos eventos como por ejemplo mayor incidencia de arritmias en cierto grupo de pacientes. También existen unos criterios que son los criterios de Asghar-Bosa, los cuales nos van a permitir a nosotros identificar los pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda de novo o aparentemente de novo y que realmente se encuentren con un infarto agudo al miocardio. Y vean cómo nos especifican eso. Tanto el paciente con bloqueo de rama izquierda como el paciente de bloqueo de rama derecha en un contexto clínico de dolor torácico, pues hay que tener en cuenta infarto agudo al miocardio. Algunos pacientes no se van a presentar con elevación del ST, pero esto no implica que no la vayan a hacer posteriormente. Esto va a depender de la historia natural del infarto y del tiempo en el que nosotros le hagamos el electrocardiograma al momento en que él estuvo con el dolor. O sea, por ejemplo, si el paciente normal, así lo vemos, ¿no? Si el paciente presenta dolor, inmediatamente le hacemos el electrocardiograma, podemos inclusive nada más notar ondas T hiperagudas y todavía no tener en sí la elevación del segmento ST, que esta se va a estar presentando de minutos a horas. Entonces eso es importante porque puede haber un grupo de pacientes que realmente tengan diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, pero que pues lamentablemente o oportunamente los identificamos a tiempo, pero no identificamos estos hallazgos. Entonces a ese grupo de pacientes puede que no se les ofrezca el tratamiento indicado porque se descarte por el electrocardiograma que tienen infarto. Entonces es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que aquí nos los pone la guía de práctica clínica. La ICP primaria es una estrategia útil para pacientes con sospecha de isquemia miocárdica, incluso si no tienen elevación del segmento Todo paciente que tenga infarto agudo al miocardio o sospecha se le tiene que hacer el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. No se puede pasar más tiempo. Y ya vimos el infarto posterior derecho B7, B8 y B9. El posterior, perdón, B7, B8 y B9 y el derecho B3R y B4R. El ecocardiograma, ¿dónde lo ponemos? Pues el ecocardiograma no va a ser un estudio que sea necesario para yo hacer el diagnóstico y mucho menos para decidir si le voy a dar o no tratamiento a mi paciente. Existen criterios de urgencia para el ecocardiograma que se le tiene que hacer a todos los pacientes, como por ejemplo los que estén con parada cardíaca, choque, complicaciones mecánicas o cuando el diagnóstico de IAM-CEST sea incierto, ya sea porque no cumple con el electrocardiograma o no tiene elevación de las enzimas. Cuando existe todo eso, pues es un criterio de urgencia y se le tiene que hacer a todos, ¿ok? Cuando no es un criterio de urgencia, sí se le tiene que hacer a todos, pero no es indispensable realizárselo inmediatamente. Eso es lo que ustedes se tienen que quedar y con lo que no se les puede olvidar. Que también es importante saber que vamos a tener, ya vimos, todo paciente con dolor torácico con sospecha de IAM-CEST, pero el electrocardiograma no sea diagnóstico. Pero también los pacientes que tengan el electrocardiograma sugerente, enzimas musculares, pero no presenten dolor, también va a ser una indicación para realizarles ecocardiograma. Se les tiene que hacer a todos porque tenemos que valorar la función ventricular y el grado que tienen de motilidad miocárdica, ya que eso pues me va a definir algunos índices de mortalidad subsecuentes, ¿ok? Es importante que cuando el ecocardiograma no me arroje los resultados que yo espero, pues preferir otro estudio de imagen, en este caso la resonancia magnética, ¿ok? Entonces nos pone la siguiente pregunta: cuando nosotros tenemos pacientes que tienen IAM-CEST, si les damos el tratamiento convencional o les damos las estrategias de acuerdo al código infarto, ¿a cuál le va a ir mejor? Entonces esas estrategias son las siguientes. Lo primero es el oxígeno suplementario. Nos ponen varios estudios en donde vemos que cuando le ponen oxígeno suplementario incrementa la media de CPK, incrementa la frecuencia de infarto del miocardio recurrente
y además incrementa la prevalencia de arritmias cardíacas y del tamaño del infarto, simplemente porque le dices oxígeno a tu paciente que no lo ocupaba. Entonces, cuando la indicación de oxígeno, la guía de práctica clínica no lo recomienda cuando la saturación de oxígeno sea menor de 90 o la PaO2 sea menor de 60 milímetros de mercurio. En estos casos es importante hacerle a nuestros pacientes administrarles el oxígeno. La terapia antiagregante, sabemos que la antiagregación la podemos ofrecer con ácido acetilsalicílico, clopidogrel o alguno de los otros medicamentos. El ácido acetilsalicílico evidentemente ya está más que recomendado, ya que me va a reducir los desenlaces de muerte y de reinfarto. Nos ponen aquí varios estudios en donde nos evidencian las dosis, etc. Eso es importante si ustedes quieren leerlo. Sin embargo, aquí lo más indispensable es la recomendación, porque es muy difícil que les pregunten de esos estudios, más bien les van a preguntar de la recomendación como tal. ¿Okay? Es razonable darle ácido acetilsalicílico a todos nuestros pacientes de 100 a 150 miligramos después de haberle hecho intervención coronaria percutánea, ¿okay? Que es lo que vemos con la evidencia esta que se estoy señalando aquí, ¿sí? Hay que administrarle a todos los pacientes el ácido acetilsalicílico. La dosis va a variar, podemos tener de 162 a 325 antes de la intervención primaria percutánea, pero de preferencia siempre se les va a dar 300 miligramos a todos los pacientes a quienes se les administra tratamiento fibrinolítico. Entonces, como conclusión, aspirina a cada uno de nuestros pacientes. Ahora, el tratamiento antiplaquetario con aspirina en dosis bajas está indicado a 75 a 100 miligramos. Entonces tú le das una dosis de carga que puede ser de 300 miligramos y posteriormente le vas a dar las dosis bajas, que son de 75 a 100 miligramos. Existe, aparte de la monoterapia con aspirina, la terapia dual, en donde nosotros utilizamos aspirina más tica o prasugrel, ¿sí? Sin embargo, si no contamos con estos dos medicamentos, el clopidogrel claramente está indicado. Y se va a recomendar a todos los pacientes 12 meses después de la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Siempre y cuando no haya contraindicaciones y el riesgo de sangrado no sea tan elevado. ¿Qué otra recomendación nos da? Pues hay que administrar clopidogrel a los pacientes con infarto agudo al miocardio en las primeras 12 a 24 horas, ya que esto me va a reducir tanto la mortalidad, el reinfarto y el accidente cerebrovascular. ¿Okay? En los pacientes que tienen IAMCEST, pero tienen alto riesgo de hemorragia, que hay que identificarlos por todos estos factores de riesgo, por ejemplo, mayores de 75, enfermedad renal, enfermedad hepática, anemia por debajo de 10, sangrado de tubo digestivo alto previamente no visto, que esté en tratamiento con AINES o cirugía cardíaca. Bueno, aquí todo el tratamiento dual se va a dar no por 12 meses, sino se va a dar por 6 meses. Si el paciente no tiene contraindicación, aquí nos dice la guía, hay que darlo por 12 meses o más de acuerdo al riesgo aterotrombótico que tenga cada uno de ellos. Y en los pacientes que fueron intervenidos con angioplastía coronaria percutánea compleja, que se define por 3 vasos coronarios tratados, 3 stents implantados, lesiones en bifurcación con 2 stents implantados y una longitud total del stent mayor de 60 milímetros, en cada uno de esos pacientes hay que darle terapia dual, ¿sí? Porque el riesgo de que se vaya a trombosar alguno de esos eventos de estenosis del stent pues es muy alto, ¿sí? Entonces hay que darle a cada uno de esos pacientes. También con respecto a la anticoagulación, en donde ya entraríamos en la terapia triple, que le das ácido, ASA, clopi y algún anticoagulante, ya sea directo o warfarina. Entonces, en este grupo de pacientes hay que individualizarlos de acuerdo a si la necesidad de la anticoagulación tiene más peso que todas las demás complicaciones, o si realmente existe una indicación como tal de anticoagular a cada uno de esos pacientes. ¿Sí? Ya que aquí vemos que en este estudio no hubo diferencia significativa en los desenlaces isquémicos secundarios combinados, si yo les daba terapia dual o si les agregaba anticoagulación. ¿Okay? Algunas recomendaciones, ya sabemos que la aspirina tiene que ser masticada, actualmente no se recomienda que sea molida, y pues hay que identificar cada una de esas recomendaciones que ya nos dieron y emplearlas en cada uno de los pacientes. Con respecto a la terapia fibrinolítica, aquí la terapia fibrinolítica se tiene que dar y está recomendada en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, siempre y cuando la ICP primaria no se pueda realizar en los primeros 120 minutos y que no haya contraindicaciones para la fibrinólisis.
Y la administración debe realizarse lo más tiempo posible, de preferencia que sean a las 2 horas del inicio de los síntomas, ya que aquí cuentan con resultados similares y en cuanto a mortalidad como eficacia, muy comparados con la ICP. Si tardamos más tiempo, pues evidentemente el resultado puede ser más desfavorecedor. Entonces hay que tratar de darlo en un periodo de 2 horas, pero el tiempo es hasta 12 horas, como vemos, ¿sí? Algunas otras recomendaciones que nos hace es que la intervención coronaria percutánea primaria es el método idóneo de reperfusión. Entonces, si la pregunta es que mi paciente y estamos en un centro que lo puede ofrecer, yo no le voy a dar fibrinolisis a mi paciente, le voy a dar ICP, porque es el tratamiento, es el método idóneo para yo conseguir la reperfusión en el contexto de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, siempre y cuando esté en un periodo no mayor de 120 minutos y evidentemente que mi hospital tenga la capacidad de realizar la ISP, ¿ok? Y también hay que ofrecerle ISP a los pacientes que tengan contraindicaciones de la terapia fibrinolítica, pero en ciertos casos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a manejar la anticoagulación en los pacientes que les ofrecimos fibrinolisis? Bueno, pues la anticoagulación se va a recomendar siempre enoxaparina sobre la heparina no fraccionada en los pacientes que sean menores de 75 años en esta dosis o mayores de 75 años no les vamos a dar el bolo. En los menores sí, en los mayores no. Y como vemos, va a ser 1 miligramo por kilo y se ajusta cada 12 y se ajusta la dosis, si es mayor de 75, a 0.75. Y en pacientes que tengan tasa de filtrado glomerular, cuando sea menor de 30 mililitros minuto, se recomienda una vez al día en vez de que sea cada 12 horas, ¿ok? Vamos a recomendar heparina no fraccionada a estas dosis, ¿sí? Y también vamos a elegir el Fondaparinux en todos mis pacientes que hayan sido o que hayan recibido streptokinasa, ¿sí? Es una recomendación y puede que sea una preguntilla porque es muy específica en la guía de práctica clínica. Está contraindicado ofrecerle anticoagulación en la fibrinolisis cuando tengamos pacientes que tengan diálisis peritoneal o que la depuración de creatinina sea menor de 20 mililitros minuto, porque el alto riesgo de sangrado pues es mucho mayor, ¿sí? ¿Cómo manejamos la anticoagulación en el ICP? Pues aquí la recomendación es que vamos a utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina, ¿sí? Cuando nosotros realicemos angioplastia primaria de rescate o fármaco invasiva. El uso es rutinario, ¿ok? Todos los pacientes que se sometan a esos procedimientos tienen que tener enoxaparina. Y vamos a cambiar la dosis de heparina no fraccionada en todo caso que nosotros optemos por esta, ¿ok? Como vemos aquí, aquí nos ponen los bolos y todo va a ser guiado por el tiempo de coagulación activado, ¿ok? La enoxaparina igual, como lo vimos previamente, se recomienda administrar en bolo y posteriormente se va a estar ajustando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la dosis y a la edad del paciente y su función renal, como ya vimos, ¿ok? No está indicado el tratamiento anticoagulante de rutina después de haberle hecho la angioplastía, ¿ok? Entonces, no hay que confundir el momento en que yo voy a anticoagular a mi paciente. Si fue para yo ofrecerle a mi paciente ISP, yo lo tengo que anticoagular antes de pasarlo a la ISP. Pero después de que ya le hice la angioplastía, yo tengo que valorar si mi paciente tiene alguna indicación, como por ejemplo fibrilación primaria, fibrilación auricular, válvulas mecánicas, trombo intracavitario o prevención del tromboembolismo venoso. Ya que tiene factores de riesgo para tromboembolismo venoso, pues ya, yo le voy a dar ese medicamento. Con respecto a las estatinas, vemos que la dosis de atorvastatina arriba de 80 miligramos sigue siendo la excelencia y no puede ser aceptable que le estén dando pravastatina a los pacientes infartados, ¿sí? No se vale. Entonces, la recomendación es esa, dosis altas de 80 miligramos. No damos dosis escaladas, no damos pravastatina, no damos simvastatina, no damos ezetimibe, ¿ok? Damos dosis altas de atorvastatina, es lo que nos recomienda la guía de práctica clínica, y no estamos escalando la dosis, damos automáticamente 80 miligramos, ya que eso me hace reducción de los eventos cardiovasculares a corto plazo, ¿ok? No hay que darle una menor dosis, ya que ya vimos que el riesgo de no reflow existe, ¿sí? Y además de eso, pues hay unas metas, que el LDL esté debajo de 55, de nuevo, de acuerdo a las nuevas guías, y una reducción del 50%, ¿ok?
si la determinación del LDL se encuentra entre 70 y 135. O sea, imagínense, un paciente de 70 tiene que tener un LDL de 35. Esa sería mi meta en este grupo de pacientes. ¿Okay? Con respecto a la eficacia y la seguridad del tratamiento intervencionista, en las primeras 12 horas, ¿qué nos dice? Pues evidentemente se recomienda la estrategia fármaco-invasiva en el tratamiento IAMCES, ya sea que tú le vayas a ofrecer ISP o le vayas a ofrecer TF, que es terapia de fibrinólisis. A las 12 a 24 horas, ¿qué es lo que nosotros vamos a recomendar? Pues ya se salió el grupo de pacientes, ya no está dentro de los grupos esperados de la terapia con fibrinolíticos y mucho menos del ISP. Entonces, aquí nosotros en este grupo de pacientes vamos a recomendar el tratamiento fármaco-invasivo cuando los pacientes tengan arriba de 75 años con IAMCES. Y se recomienda realizar angioplastia coronaria percutánea en pacientes que se encuentran de las 12 a 24 horas después de haber iniciado los síntomas, ya que me va a reducir la mortalidad a los 12 meses. Cuando ya pasamos este periodo de tiempo y llega a 24 a 48 horas, aquí se debe considerar la ISP rutinaria, siempre y cuando presenten síntomas rutinaria en los pacientes que se presenten tardíamente de 12 a 48 horas del inicio de los síntomas. O sea, aquí ya no va a ser una recomendación de que todos los pacientes se la tienen que hacer, sino que sería considerar de acuerdo a los riesgos y los beneficios que tenga cada uno de mis pacientes. Cuando sea arriba de 48 horas, ¿sí?, no está indicada la intervención coronaria percutánea primaria, ¿sí?, después de que ya pasamos estas 48 horas, y ahí pues evidentemente no va a haber ningún tipo de tratamiento que le podamos ofrecer a nuestros pacientes. De acuerdo a si la ICP la voy a hacer únicamente en el vaso responsable o voy a tratar varios vasos, me definen dos tipos de estrategias. La estrategia preventiva, donde aparte de la arteria responsable ataco o trato los otros vasos, o la estrategia no preventiva, donde solamente trato la arteria responsable. Lo que se observó, pues evidentemente, que si nosotros revascularizamos sistemáticamente las lesiones de las arterias no responsables, vamos a poder ofrecer una disminución en la mortalidad del paciente y además de eso en el egreso hospitalario de nuestros pacientes. En cuanto al abordaje, si es radial versus femoral, pues se recomienda el acceso radial en lugar de femoral. Y evidentemente hay que ofrecerle o hay que tener cada uno de nuestros hospitales una estrategia de código infarto para que nosotros podamos abordar adecuadamente y tratar a nuestros pacientes de acuerdo a las guías y de acuerdo a las metas que cada hospital establezca. Prácticamente aquí nos dice que el código infarto, si tú lo aplicas, le va a ir muy bien a mi paciente. La pregunta 3, ¿qué es lo que me dice? En algunos pacientes seleccionados mayores de 20 años con infarto agudo al miocardio, medidas complementarias van a ayudar a reducir nuevos eventos cardiovasculares mayores en comparación de los que no lo recibieron. Bueno, ¿y cuáles son estas medidas? Una es la unidad de cuidados coronarios, ¿sí? Se establece que todos los pacientes que tengan IAMCES tienen que ingresar a la unidad de coronarios. Entonces, cuidado, porque eso puede ser una pregunta. ¿A dónde lo vas a derivar? ¿Sí? Tú lo recibes en urgencias, ¿dónde lo vas a pasar? ¿A terapia intensiva, a terapia de cuidados coronarios o a piso de cardiología? Pues todos los pacientes, recomendación es al área de cuidados coronarios para disminuir la mortalidad, ¿sí? Entonces hay que también ver que los pacientes que tienen fracción de eyección menor del 40% van a tener mayor mortalidad y van a requerir mayores cuidados, ¿sí? Por lo que ellos evidentemente tienen que estar en el área de cuidados coronarios. El tratamiento antiarrítmico nosotros lo vamos a ofrecer siempre y cuando dependiendo de la arritmia que se presente. Por ejemplo, aquí ellos pusieron un estudio en donde se comparan dos grupos. El grupo que tiene extrasistolia ventricular compleja, ya sea TB o FB, y el grupo que no la tenía. Entonces, pues aquí vemos que la mortalidad aumenta dependiendo el tipo de arritmia que se presenta. Y la recomendación es de que se recomienda la reperfusión miocárdica temprana. O sea, si yo voy a dar fibrinólisis, que sean las primeras 2 horas, y si voy a dar ICP, evidentemente que sea lo más rápido posible, ya que me va a disminuir la prevalencia pero sería más bien la incidencia de todas estas arritmias ventriculares complejas, ¿sí? Y esto a su vez me va a reducir la mortalidad. Los pacientes que tengan fibrilación auricular en el contexto del infarto agudo al miocardio, pues hay que valorar
porque podemos utilizar la cardioversión eléctrica en ese grupo de pacientes siempre y cuando exista un deterioro hemodinámico grave o una insuficiencia cardíaca agregada, ¿sí? En todo caso, si no, podemos ofrecerles amiodarona, como vemos aquí, y la amiodarona me reduce el riesgo de recurrencia tanto de la fibrilación auricular, pero también vemos cómo es útil para reducir el riesgo de recurrencia de la taquicardia ventricular, siempre y cuando escojamos bien a nuestros pacientes. ¿Okay? ¿Qué más nos dice en cuanto a la anticoagulación? Si mi paciente tiene infarto agudo del miocardio, pero aparte tiene una fibrilación auricular, pues yo tengo que valorar con el CHA2-VASc. El CHA2-VASc me va a permitir definir el grado de anticoagulación, el grado que tiene que tener y si tiene o no indicación de anticoagulación. Y dependiendo de esto, pues yo ya voy a valorar si le voy a dar un anticoagulante como la enoxaparina o un anticoagulante directo. Dependiendo del momento en el que se encuentre mi paciente, porque podemos tener un paciente, como ya vimos, que lo pasamos a angioplastía y posteriormente su necesidad de anticoagulación no es como tal angioplastía, sino la fibrilación auricular que persiste. Entonces, en este grupo de pacientes podemos hacer un puente de una enoxaparina a un anticoagulante directo. Vaya, eso es un poquito más complejo, no creo que se los vayan a preguntar. Pero sí tenemos que recordar esto, que nosotros vamos a ofrecerle anticoagulación directa cuando los pacientes tengan algún factor que me asegure o que necesite yo darle anticoagulación a esos pacientes. Entonces aquí vamos a tener varias estrategias de tratamiento. Tenemos la monoterapia con los anticoagulantes directos, tenemos también la terapia dual más un anticoagulante, que en ese caso ya sería la triple terapia, y va a depender tanto del riesgo hemorrágico que tenga, la indicación que tenga, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que hay que valorar todos nuestros pacientes con CHA2-VASc, esta nueva clasificación, ¿sí? El CHA2-VASc, ¿sí? Que nosotros la podemos ver aquí, también viene ahí en su guía de práctica clínica y nos ponen el riesgo de accidente cerebrovascular que tiene cada uno de acuerdo al puntuaje. Pero también tenemos que evaluar el sangrado, ya sea con diferentes escalas, principalmente usamos la de Hasbled. Entonces, también, ¿qué nos dice aquí? Se recomienda la identificación de pacientes de alto riesgo, porque tú le vas a dar terapia dual, ya sea aspirina y anticoagulante, o clopidogrel y anticoagulante, o inclusive terapia triple. Y si tú no identificas los pacientes que tengan alto riesgo, pues puedes provocarles una hemorragia, evidentemente. Después de un IAMCES con implantación del stent, hay que valorar, porque probablemente tú puedas darle esa triple terapia durante 1 mes a 6 meses para prevenir las complicaciones, y después a los 6 meses tú ya retiras. Sigues con una terapia dual hasta completar los 12 meses. Casi es lo mismo si yo le doy ICP a mi paciente, voy a tener ese mismo seguimiento. Aquí lo único importante que ustedes tienen que recordar es que tenemos que valorar el riesgo de sangrado, ¿sí? Y tenemos que valorar el riesgo con el CHA2-VASc para saber qué pacientes se les va a dar o qué pacientes no se les va a dar. Con respecto a las bradiarritmias, nosotros podemos ver que la bradicardia sinusal con tolerancia hemodinámica o bloqueo auriculoventricular se van a ver beneficiados con medicamentos como la atropina. Con este tipo de pacientes, de medicamentos, pues hay que ofrecérselos. Cuando sean sintomáticas y no respondan al tratamiento médico, hay que ponerles un marcapasos temporal, ¿sí? No hay que esperarnos a ver si responde o no. Si no respondió, marcapasos temporal inmediatamente. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, es una de las complicaciones menos frecuentes, pero más graves que podemos tener en nuestros pacientes. Y es recomendable identificar factores predictores. ¿Cuáles son estos? Que sea sexo femenino, diabetes, una insuficiencia cardíaca previa, una enfermedad renal crónica, enfermedad multivaso, o que el infarto sea con elevación de toda la cara anterior, ¿okay? Sea más de 2 horas el tiempo de evolución, porque todo esto me va a provocar un mayor riesgo que mi paciente tenga falla cardíaca. En cada uno de esos pacientes con falla cardíaca está indicado el tratamiento con IECA o con ARA2, siempre y cuando la FEBI se encuentre, está indicado IECA y ARA2, siempre y cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca o FEBI menor de 40%, ¿sí? También los bloqueadores beta están recomendados en todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Sin embargo, tenemos que vigilar bien los efectos adversos de los beta bloqueadores para no comprometer la función ventricular de mis pacientes.
También hay que dar medicamentos como la eplerenone, todos los antagonistas de la aldosterona, ya que en los pacientes que tienen FEBI menor de 40% pues está indicado, pero no deben de tener concomitantemente enfermedad renal grave ni hipercalcemia por los efectos adversos que tienen los antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Oxígeno, igual como la recomendación que habíamos visto al inicio, si tiene falla cardíaca únicamente les vamos a dar oxígeno si la saturación es menor del 90%, no mayor. Hay que darle, cuando la falla cardíaca sea congestiva, hay que ofrecerle a esos pacientes, a su llegada de urgencias, bolos de furosemide o infusión continua, ¿sí? Siempre y cuando mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Cuando esto se presente, el tratamiento y la dosificación va a depender clínicamente del paciente. No hay una dosis como tal. Podemos ofrecerle los vasodilatadores como la nitroglicerina intravenosa cuando la falla cardíaca se presente con hipertensión, 180/100, vaya, que tenga una emergencia hipertensiva. Cuando voy a hemodializar a mis pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen sobrecarga de volumen, siempre y cuando la congestión sea refractaria a los diuréticos, ya que evidentemente si tú hemodializas un paciente con infarto y con falla cardíaca, muy probablemente le vaya a ir mucho peor. Entonces hay que ofrecerle únicamente a los pacientes que tengan esas dos características, ¿ok? Ya dijimos que el uso de los bloqueadores beta-adrenérgicos hay que valorarlos en los pacientes con insuficiencia cardíaca siempre y cuando no haya contraindicaciones y prever los efectos adversos que pueden tener asociados a ellos. Evidentemente estos van a reducir la mortalidad a largo plazo de los pacientes que tuvieron el infarto agudo del miocardio. Hay que utilizarlos de forma cautelosa. El tratamiento de edema agudo pulmonar, ahorita actualmente ya se recomienda el ultrasonido pulmonar aquí en la guía de práctica clínica para realizar el tamizaje adecuado de estos pacientes. Realmente sería tamizaje porque tú los identificas antes de que presenten los síntomas, ¿sí? En donde los pacientes con más de 3 líneas B tú identificadas pues van a tener 4 veces más riesgo del desenlace primario en ese estudio, que era la falla cardíaca, ¿ok? Entonces cada uno de esos pacientes hay que estarlos vigilando con ultrasonido pulmonar, ya existe una recomendación, y todos los pacientes hay que evaluar tanto los ambulatorios como los hospitalizados para detectar la presencia de edema pulmonar y realizar pronóstico y detectar complicaciones a tiempo, como ven. Hay que ofrecerle a los pacientes que tengan edema agudo de pulmón oxígeno siempre y cuando la saturación sea menor del 90%, no a todos se los vamos a ofrecer. Y evidentemente el diurético de ASA o embolo intravenoso está recomendado para tratar ese estado congestivo. Y de igual forma la administración de nitrato siempre y cuando mi paciente no tenga una presión arterial sistólica menor de 90, ¿sí? ¿Qué más podemos ofrecerle? Pues la ventilación mecánica no invasiva puede ayudar a esos pacientes, pero no deben de estar hipotensos, ¿ok? Y la frecuencia respiratoria tiene que ser mayor de 25 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno tiene que ser menor de 90%. El choque cardiogénico hay que tratar de ofrecerle a esos pacientes medicamentos que me vayan a ayudar, como por ejemplo la dobutamina. Actualmente no se recomienda el balón de contrapulsación de acuerdo a la guía de práctica clínica para reducir la mortalidad, sino que hay que determinar bien qué pacientes son los que realmente lo van a necesitar y qué pacientes no. Se recomienda la intervención coronaria percutánea inmediata para los pacientes que tienen choque cardiogénico. Entonces ven cómo aquí ya tenemos un nuevo criterio para yo hacerle intervención coronaria percutánea inmediata a mis pacientes, ¿sí? No hay que confundirlo con lo otro. Se recomienda la fibronílisis alternativa y también recomendar la cirugía de revascularización arterial coronaria. Todo esto tiene la finalidad de tratar de recuperar la mayor reperfusión miocárdica posible y con esto incrementar la sobrevida intrahospitalaria. En el choque cardiogénico, la revascularización por intervencionismo coronario multivaso no relacionado con el vaso responsable del infarto no está recomendada. ¿Qué nos quiere decir esta recomendación? Vimos anteriormente que hay que optar por medidas que nos hablen de muchos vasos, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos un choque cardiogénico, no sé si eso se los puedan preguntar, pero vemos cómo es una recomendación y es distinta a esa recomendación a la que habíamos visto previamente. Hay que recomendar el uso de levosimendan en los pacientes para la reducción de la mortalidad
y además también utilizar medicamentos, y de preferencia que nunca sea la dopamina, porque la dopamina tiene mayores eventos arritmogénicos. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Y pues también hay que determinar si mi paciente no tiene un infarto agudo al miocardio que sea derecho y que realmente por eso me esté presentando toda la sintomatología de un choque cardiogénico. Por lo que todo paciente con infarto, con expresión hemodinámica al ventrículo derecho, debe considerarse como un choque cardiogénico y debe tratarse como si fuera un choque cardiogénico. Existen algunos otros dispositivos. Vemos aquí el uso de dispositivos de asistencia ventricular derecha como Impella para mejorar el índice cardíaco. También está recomendado hacerle evaluación de los gases con la técnica de FIC, ponerle catéter venoso a un gas, ecocardiograma, etcétera. Vaya, todas las medidas necesarias para tratar ese choque cardiogénico. Vamos a ver que existen varias complicaciones y aquí, porque si no se prolongaría mucho el video, los invito a leer la guía de práctica clínica. Ahí viene un cuadro muy padre que nos habla de cada una de las complicaciones mecánicas del infarto, ¿sí? Aquí lo único que hay que ver, pues vamos a tener complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas. Vemos que la ruptura del septum ventricular es la más común en ese estudio de cohorte que hicieron. Y el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección en las complicaciones mecánicas derivadas del infarto agudo al miocardio. La lesión renal aguda, hay que tratar de ofrecer a estos pacientes medicamentos que me ayuden al corazón, ¿sí? Tratar de quitar todos los medicamentos que puedan ser dañinos para el riñón y también valorar si les voy a ofrecer o no ultrafiltración temprana. Aquí ya se me hace un poquito muy avanzado como para que les vayan a preguntar estos, pero tienen que recordar que existe el término de ultrafiltración temprana. O sea, yo voy a pasar a mis pacientes a hemodiálisis tempranamente, siempre y cuando tenga uso de diuréticos que no me mejoren o mi paciente tenga alguna condición clínica muy específica para yo tomar esa decisión, ¿ok? Hay que ofrecerle a todos los pacientes infusión de furosemide para tratar de aumentar el volumen urinario. Sí, y vemos aquí algunas indicaciones para requerir terapia de reemplazo renal. Son indicaciones, al final son recomendaciones que se dan, no son criterios absolutos, por lo que yo aquí sí estaría viendo o revisando, individualizando más bien a cada uno de los pacientes antes de decidir si le vas a poner o no la terapia de hemodiálisis. ¿Okay? ¿Qué más podemos ver? La pregunta 4 prácticamente nos habla de las escalas. Vemos que existen algunas escalas y que nos van a permitir identificar de forma más adecuada el pronóstico y la mortalidad de mis pacientes. No nos vamos no nos vamos a quedar tanto en esto, porque si no se va a hacer mucho. Y también existen algunos estudios como la tomografía de emisión de positrones, la cual me va a determinar el grado de perfusión miocárdica. Vaya, muy difícilmente esos tipos de estudios se los van a preguntar en el ENAR, porque pues no todos los hospitales lo tienen. Es muy raro que un hospital lo tenga, a menos que sea hospital de tercer nivel. Evidentemente, la quinta pregunta nos habla si la prevención secundaria, o sea, el control de todas las demás metas, va a ser mejor para los pacientes. Pues evidentemente sí. Si yo trato tanto la hipertensión como el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia y el síndrome metabólico, voy a disminuir los eventos cardiovasculares mayores en todos mis pacientes, por lo que hay que tratar de ofrecérselo siempre a cada uno de ellos. Y ya por último, vamos a ver que existen varios algoritmos. Esos sí serían buenos que ustedes los revisaran tranquilamente, ustedes en casita, pero tienen que recordar que al final las guías de práctica clínica van a ser uno de los principales sitios en donde ustedes van a poder encontrar preguntas del ENARM, porque al final el ENARM está destinado para médicos generales, ¿sí?, que trabajan en México. Entonces nosotros nos regimos, nos guste o no, por las guías de práctica clínica. Entonces, sé que es un video extenso, no lo vean de un solo lleno, bueno, se lo estoy diciendo al final, pero espero les haya gustado. Repasen muy bien esta guía de práctica clínica, creo que es una de las más importantes que hay, por eso quise hacerles este video. Y pues mucha suerte y éxito a todos los sustentantes. Nos vemos.